conmigo. Vamos a ver qué hacemos hoy. Bueno, vamos a empezar con daño de ADN. Esto de daño de ADN tiene una historia interesante para mí. Lo que no encuentro es la clase acá. ¿Por qué no? No lo tengo abierto. Tiene una historia interesante porque yo de daño de ADN no sabía nada cuando di las primeras clases en biología molecular. Y como alguien decía por ahí, era chino básico, pero era terrible. Sobre todo cuando llegaba a la parte final, a la recombinación homóloga, me confundía las cosas, hacía cualquier cosa. Y, y después fui aprendiendo, ¿no? Y un poco más del tema. Entonces empecé a corregir algunas cosas, y no solo para que ustedes se den cuenta que yo puedo entender perfectamente cuando ustedes dicen que es chino básico, porque la verdad es que desde la primera clase que di daño de ADN a la tercera, recién ahí empecé a acomodar las cosas correctamente, pero además de eso, el comprenderla me hizo ver algo que era muy interesante y que abrió una línea de investigación en mi laboratorio, gracias a las clases, ¿no? Y bueno, eso, nada. Pero sí, a veces la biología molecular tiene un montón de rutas que si uno no lo sabe explicar bien, es chino básico. ¿Dónde está? No entiendo por qué no está la clase. ¿Qué es lo que...? No, ¿qué estoy haciendo? Acá. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a comenzar con daño de ADN, recombinación y transposición. Eh, bien, la otra clase se las debo, se la voy a ver si la, como les dije, si la grabo en algún momento y la subo grabada, porque en casa tengo muchas interrupciones. Hoy estoy en el galpón, por eso no tengo un fondo bonito. Pero el daño de ADN es una cosa que es interesante, porque eh, digamos, está involucrada en cualquier, desde la evolución, cáncer, eh, replicación del ADN, en un montón de aspectos de la vida, ¿no? Eh, y la célula tiene que, digamos, adaptarse, porque claro, ustedes pueden comprender que nuestra información genética es lo que nos hace, digamos, como individuos. Pero esa información genética está todo el tiempo sujeta a que pueda tener un daño de ADN, y es como en una casa, una vez que se rompe algo hay que tratar de repararlo, ¿sí? Las reparaciones a veces son, digamos, para que se pueda restablecer el servicio o lo que sea, y otras veces, digamos, cierro la canilla por acá y la anulo, simplemente para que no se me inunde la casa, es decir, trato de resolverlo de una manera que anulo eso para no afectar a la célula, las funciones de la célula. Eh, y bueno, entonces es lógico que cuando hay un daño de ADN, haya alguien que pueda censar el daño de ADN, alguien que lo pueda ver, puede decir, ops, acá hubo el daño de ADN. Entonces, una vez que lo censa, eso lo tiene que, digamos, traducir a otro grupo de moléculas que enseguida tiene que informar a los efectores que van a ser los que resuelvan el problema. ¿Sí? ¿Qué significa resolver el problema? En un punto es tratar de reparar eso que se dañó. ¿Sí? ¿Está bien? Pero también hay que intervenir sobre el ciclo celular, que es la forma en que se replica la célula, en la fase S se replica el ADN, hay que intervenir en ese ciclo celular. ¿Por qué? Porque si algo está dañado y la célula sigue progresando en su ciclo celular y replica el ADN y replica y llega a un punto donde está dañado, choca contra el daño. Entonces, al chocar contra el daño, eh, esa célula puede, digamos, eh, bueno, o sea, el ciclo celular se puede ver, digamos, alterado, afectado, o hay inestabilidad genómica, o directamente no puede terminar de, no sale, de replicar el DNA, el ADN. Entonces hay que parar el ciclo celular. Paramos el ciclo celular, arreglamos el daño y luego seguimos con el ciclo celular. Eso, digamos, es básicamente lo que hace una célula. Entonces, hace estas dos cosas. Transducers, los efectores hacen estas dos cosas. Reparan, por un lado hay reparadores del daño de ADN, por otro lado frenan el ciclo celular.
Y lo mismo sucede con la transcripción, porque la RNA polimerasa está avanzando y de pronto choca contra un daño de ADN. Entonces eso también puede generar fragmentaciones del ADN y aumentar el daño de ADN. Entonces hay que también intervenir sobre la transcripción. Pero además hay que ponerse a transcribir, sí hay que ponerse a transcribir genes que estén asociados al daño de ADN. Así que todo eso hay que regularlo de alguna manera, ¿sí? Y después, si todo esto no funciona bien, hay algunas, si esto persiste, el daño no se puede reparar, y esto está trabado, y solamente fabricando algunas proteínas relacionadas al daño de ADN, finalmente llega a una situación donde los efectores lo que hacen es entrar en apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada. Es decir, directamente la matamos a la célula. ¿Por qué? Porque si la dejamos esa célula tiene una inestabilidad genómica. Si esa inestabilidad genómica permanece, puede darnos una célula anómala que esté replicándose mal, dando, digamos, una célula alterada. En un organismo como el nuestro, que está formado por tejidos, esa célula alterada puede tener una célula tumoral, ¿sí? Entonces, la célula prefiere irse a apoptosis, es decir, bueno, sacrificamos esta célula, pero no vamos a dejar que se siga heredando estas malformaciones que generan, digamos, eh, que fijan el daño de ADN en las generaciones siguientes. Bien, bueno, hay muchos agentes de daño, ¿verdad? Uno de ellos es la radiación, ustedes están muy familiarizados con eso, para eso se ponen protectores solares, ¿sí? Hay algunas rutas que son directas, como el UV, que directamente actúa sobre el ADN, creando lo que se llaman dímeros de timina, pero hay otros como los rayos gamma y X, que lo que hacen lo hacen en forma indirecta, porque lo que hacen es crear radicales libres, que estos producen un estado de oxidación del ADN que luego ese ADN se daña. Como les contaba antes, esta clase va a tener muchas partes así de escritos, porque para que ustedes puedan, digamos, cuando tengan que estudiar, puedan estudiar este texto y puedan irse a los libros para ver qué son los temas que se trataron. Pero básicamente tenemos el daño de ADN, está dividido en dos tipos de daño de ADN. Uno que es el exógeno, que es lo que yo les acabo de contar recién, pero también son sustancias químicas. Ustedes saben que está lleno de genotóxicos. Cada vez que uno ve, le dicen esto puede producir cáncer, el genotóxico puede producir cáncer, ¿sí? Algunas drogas, por ejemplo, dice que el glifosato es capaz de poder producir cáncer, en realidad eso se hace en laboratorios, pero también hay daños de ADN que son endógenos, que son producidos por la misma célula. Uno de ellos, el más conocido, es el de la replicación del DNA, donde se pueden producir situaciones que llevan al daño de ADN, ya sea por colocar mal un nucleótido y la DNA polimerasa continuar eh, con esa replicación, aún habiendo puesto mal un nucleótido, un error que a veces, si bien ella es capaz de repararlo, el sistema de replicación es capaz de reparar, a veces se les escapa y dejan mal un nucleótido, que eso es visto por la célula como un ADN dañado, ¿sí? También puede ser por colapsos de horquilla, ya vamos a ver. Eh, También puede haber simplemente por productos de oxigenaciones, oxidaciones del ADN, que eso puede ser porque se produzcan muchos, eh, digamos, un estrés oxidativo en la célula, un metabolismo que lleve a generar muchos compuestos que tengan capacidad de oxidar al ADN, entonces lo oxidan, y esas oxidaciones producen daño al ADN, ¿sí? Propia del metabolismo de la célula. Entonces acá en el texto dice, bueno, hay una reparación perfecta, hay reparaciones con mutaciones puntuales, hay reparaciones con alteraciones genómicas. Estos son el tipo de reparaciones a los cuales se somete una célula. Lo ideal sería la reparación perfecta. Ahora, si la célula ve que no puede reparar perfectamente, es lo que yo digo, bueno, cerramos la canilla por acá. Lo reparamos aún con la mutación puntual, pero que el ADN pueda seguir replicándose. Y a veces la reparación lleva a alguna alteración genómica, fusión de cromosomas, y eso ya genera mucha inestabilidad genómica.
Eso ya no es algo bueno. Cuando la célula hace eso, no es algo bueno. Por eso los telómeros, digamos, son estructuras que si bien están en los extremos y tienen algunas proteínas de reparación de DNA, lo que hacen es justamente inhibir toda la reparación del DNA, para que no haya fusiones de cromosomas que generen una estabilidad de cromosomas importante. Una célula que haya acumulado grandes cantidades de daños de ADN o que no pueda reparar eficazmente los daños producidos en su ADN puede entrar en uno de los tres estados posibles. En senescencia, digamos, queda inactiva, de forma irreversible, suicidio celular, apoptosis, que es lo que yo les acabo de comentar recién, o simplemente puede tener tantas alteraciones que puede ser una célula que comience a estar muy activa y que esas células, digamos, en un organismo multicelular, pueden generar células tumorales y pueden llevar al cáncer, ¿sí? ¿Está bien? Con las tres opciones que quedan cuando ya no se puede reparar el daño, cuando ya empieza a haber incluso hasta fusiones de cromosomas. Las 7 vías de reparación son esas, simplemente vamos a empezar a comenzar a verlas una a una, ¿sí? La reparación del DNA, por supuesto, que está tanto en procariotas como eucariotas. Acá vamos a ir saltando una a otra, ¿sí? A ver, voy a WhatsApp, a ver si hay un WhatsApp de... A ver qué cuenta Pablo Stroll. Bueno, nada, no pudo unirse a la reunión Pablo Stroll, así que sigo adelante. Bueno, fíjense, acá es lo que yo les comentaba recién. Una de las situaciones de daño de ADN, o que es vista como daño de ADN, es cuando la polimerasa queda como estacionada en un lugar, que no puede avanzar, ¿sí? Eso genera una horquilla frenada, y la horquilla frenada le da un aviso a la célula, que ya vamos a ver cuando estemos en el ciclo celular, que acá está pasando algo, y entonces la célula comienza a activar todo lo que pueda ser algún mecanismo de reparación de daño, o en este caso, más que de reparación de daño, algunas señales que, digamos, traten de ver cómo solucionar que la DNA polimerasa pueda seguir avanzando. Después están oxidaciones de algún nucleótido, los dímeros de timina, que se producen generalmente con USUB y otros compuestos genotóxicos. Luego existen los NICs. Los NICs simplemente es la rotura de una unión fosfodiéster, que digamos, que si bien pareciera mínimo, porque es simplemente una rotura de unión fosfodiéster, que al quedar un oxidrilo libre y un fosfato libre, eso para la célula, para el sistema de reparación de DNA, significa que el ADN no está intacto. Si hay un pequeño NIC, no es estar intacto. El ADN está intacto cuando no hay ningún NIC desde un telómero hasta el otro telómero, hablando de una célula eucariota, o en todo un cromosoma de una bacteria, dando toda la vuelta, ¿sí? Eso no significa que el NIC sea algo terrible para una célula, pero generalmente si hay un NIC va y lo repara, ¿sí? Luego tenemos regiones de simple cadena que ocurran. Esto puede ocurrir por varias cosas, muchas veces en el proceso de replicación. Y después viene una de las situaciones más peligrosas para una célula, que es la rotura de doble cadena. La rotura de doble cadena es peligrosa porque los trazos del cromosoma quedan sueltos, se separan, ¿sí? Y entonces eso puede hacer que se pierda la conexión de un cromosoma de un brazo con la otra parte del cromosoma. Y si se pierde eso, es una situación de tanta inestabilidad que eso generalmente puede llevar a lo que yo les comenté antes, que era la formación de fusión de cromosomas. Yo me salté esta diapositiva, ahora voy para atrás, ¿sí? Y después tengo acá algo que no lo puedo leer. Y después, bueno, también ocurre lo que hay, son, cisplatina es un genotóxico, lo que genera muchas veces uniones o puentes entre nucleótidos de las cadenas que son covalentes, y eso forma, digamos, como una pared. Imagínense que una
DNA polimerasa está avanzando y llega contra esta estructura, esto es como una pared. Entonces eso también lo ve, esos puentes entre cadenas, ahí también hay que resolverlo, ¿sí? Iba para atrás porque yo les comentaba que hay, digamos, vamos a hablar de procariotas y eucariotas. Esto es simplemente las DNA polimerasas de las células eucariotas, que si bien ustedes ya vieron algo, vieron que había unas DNA polimerasas de más. Aquí lo que pueden ver es una cantidad de DNA polimerasas enormes, ¿sí? Donde sabemos que hay algunas como la delta, que es la que hace la cadena líder, la epsilon, que hace la cadena lenta, pero hay un montón de DNA polimerasas que resuelven problemas de lesiones que hay en el ADN y cada una, digamos, asociada a un tipo de reparación del ADN, ¿sí? Hay un montón de DNA polimerasas que cumplen estas funciones en eucariotas. En procariotas vamos a ver que también aparecen un montón. Por ejemplo, acá, ¿sí? Este, por ejemplo, es uno de los primeros sistemas de reparación que tienen las bacterias, ¿sí? En eucariotas se llama translation, simplemente porque lo que estamos haciendo es eh, básicamente lo que estamos haciendo es esto. O sea, lo focalizo acá, porque en realidad para ver esta diapositiva gigantesca, uno empieza de arriba hacia abajo, y en realidad habría que empezar a ver esta diapositiva desde acá. ¿Por qué hay que ver desde acá? Porque este es el tema que tenemos que resolver nosotros. Tenemos un dímero de timina, nosotros no, la célula. Tenemos un dímero de timina, ¿sí? Entonces viene la replicación y llega hasta ese dímero de timina. Una DNA polimerasa no puede poner nada, porque ese dímero de timina no le representa ningún nucleótido, ¿sí? ¿Qué pone? ¿Qué nucleótido pone? Está todo salido, no consigue armarlo, no sabe qué nucleótido es, porque ese dímero de timina forma una estructura distinta al nucleótido esperado. Entonces la DNA polimerasa choca contra esa situación y no sabe qué hacer, ¿sí? Pero aparecen DNA polimerasas promiscuas, que la verdad llegan a eso, pueden poner un nucleótido, ¿sí? Pueden poner un nucleótido. Correcto. Si tiene una citosina, ponen una guanosina. Pero con este dímero de timina no saben qué es, pero ponen nucleótidos igual. ¿Sí? Ponen nucleótidos igual y pueden poner cualquier nucleótido, el que se les ocurra. ¿Sí? Guanina, por ejemplo. Entonces, una vez que completó esto, luego viene la otra DNA polimerasa y completa la cadena. ¿Sí? ¿Qué hizo esto? Esta DNA polimerasa está especializada en saltar problemas. No lo podemos resolver, lo saltamos. ¿Sí? Y por eso se llama translation, que es la respuesta SOS en bacterias. ¿Cómo funciona esto? Bueno, con una DNA polimerasa promiscua. En el caso de las bacterias, ¿por qué esa DNA polimerasa no está trabajando todo el tiempo? Bueno, la vemos acá. Hay una proteína que se llama REC-A, que es una recombinasa, tiene función de reparación de ADN, más adelante la vamos a ver, pero que también tiene otra función, ¿sí? La REC-A es además una proteasa que es capaz de clivar una proteína que se llama Alexa. Si nosotros estamos viendo cómo funciona un gen en bacterias, sabemos que están los genes operones con sus represores, que generalmente no hay enhancers o no. Pero en este caso, LEXA es un operón que tiene un represor que se llama LEXA, como un silent, ¿sí? Ese LEXA reprime la transcripción del operón HUMU, eso que está acá, ¿sí? HUMU-DC, se llama HUMU-DC, ¿sí? Eh, ese represor está reprimiendo permanentemente la transcripción de esos genes en una célula normal. Cuando hay mucho V, esa V lo que hace es activar la actividad proteasa de REC-A. Entonces REC-A es capaz tiene como blanco al LEX-A. Entonces lo que hace es destruir al represor. Entonces, presencia de V que genera dímeros de timina, empieza a aparecer, digamos, la represión del LEX-A, entonces empieza a aparecer los genes del operón HUMU-DC. ¿Y qué hacen HUMU-C y HUMU-D, que son los dos genes que están ahí? ¿Sí? Ellos, a ver cuál es el que está acá, acá, es POL5, ¿sí? Esos generan una RNA, una DNA polimerasa
¿sí? Formada por estos tres, un dímero de humo D y uno de humo C, ¿sí? Y un monómero de humo C, forman una nueva polimerasa que se llama Pol5, y esta Pol5 es capaz de saltar este dímero de timina poniendo cualquier nucleótido y luego de completar un pequeño trayecto, se suelta y entonces viene la Pol3 y sigue la replicación del DNA, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace esto? ¿Resuelve la reparación? No, estamos en la situación esta, ¿sí? Estamos en la situación reparación con mutación puntual. Para la bacteria te permite hacer una reparación, incorporar una mutación, porque ahora tenemos una cadena que tiene un nuevo nucleótido y la otra que todavía mantiene el dímero de timina. Ese dímero de timina todavía sigue siendo un problema. La bacteria completa su ciclo celular, pero tiene un genoma que ahora tiene un dímero de timina y otro que tiene un nucleótido mal incorporado. Ese dímero de timina todavía está a tiempo de repararse por otras vías que la vamos a reparar ahora. Pero cuando lo repare va a quedar un nucleótido con un mismatch, o sea, T y G no se van a poder enfrentar, ¿sí? Cuando se tenga que replicar eso, van a dar dos bacterias. Una que va a ser igual a la original, ¿sí? Y otra que va a dar una mutación, que va a fijar la mutación. Es decir, cuando se replique esta bacteria, habiendo arreglado el dímero de timina posteriormente a esto, esa bacteria se separan las cadenas, se replica una de las cadenas y entonces va a dar una bacteria igual a la original, ¿sí? Entonces de esa manera la bacteria se garantiza que en algún momento va a tener generaciones igual a ella. Pero también va a dar una bacteria que va a tener la mutación. Y va a fijar, en vez de poner una timina va a poner una citosina. Entonces va a fijar una nueva mutación. Esa va a ser una bacteria mutante con respecto a la original. Esa mutación puede ser buena, inocua o favorable, ¿sí? Por eso las bacterias tienen alta capacidad para adaptarse a los medio ambientes, porque digamos incorporan una gran cantidad de mutaciones que pueden darle variabilidad suficiente para adaptarse a los nuevos ambientes. O, por ejemplo, a las resistencias a antibióticos. Sigamos adelante. Bueno, la alquilación es otro de los problemas que tienen los nucleótidos. A veces cuando se alquila un nucleótido, por ejemplo, en este caso, yo les había hecho oxidación, pero de una alquilación, se incorpora un grupo de etileno, etilo, ¿sí? En la guanina, y entonces forma, al ponerse acá, se rompe este puente de hidrógeno, y esto es visto como una AT, o sea, genera una transición que sea una transición AT. Entonces, para la maquinaria de replicación, esto pasa a ser una G y no una adenina y no una guanina, ¿sí? Entonces, cuando incorpore algo, va a incorporar una timina. Lo que va a hacer, si persistiera esta alquilación, ¿sí? En un nucleótido, que puede ser metilación, enterización, etc., lo que hace es transformar ese nucleótido en otro nucleótido y generar nuevas mutaciones. Porque las nuevas cadenas que se replican se van a replicar con este molde. Para ellos este molde es una adenina. Entonces, en vez de poner una citosina, como debería poner una timina. Entonces ahí se fija la mutación, ¿sí? Pero la célula es capaz de ver eso y trata de repararlo para que no ocurra esa alquilación, y esto lo hacen enzimas específicas que directamente localizan este nucleótido que, digamos, está mal formado, porque ahora esto es una guanina que tiene forma de adenina, por lo tanto no tiene una buena interacción con la citosina. Al no tener una buena interacción con la citosina, entonces es visto como un daño de ADN, entonces viene una enzima específica, que es la OC-metilguanina metiltransferasa, y corta, le saca este grupo metilo en este caso es el grupo etilo, y entonces el ADN se reconstituye, entonces ahora la guanina es vista como una guanina. Eso, acá la reparación corrige el error correctamente, ¿sí? La cadena que surge después de la reparación es la misma que estaba originalmente. Si no se corrigiera esto, nuevamente les digo, si la replicación ocurre antes de que se corrigiera, puede dar lugares a mutaciones.
Los dímeros de timina, que yo les comenté antes, que se pueden generar por UV, también se pueden generar por otros sistemas, esos dímeros de timina, por más que quedaran, ¿sí? Por más que quedaran una célula, si no se corrigen antes, por más que quedaran, se corrigen, por ejemplo, por este sistema de fotolígasa. Este sistema de fotolígasa es una enzima que hace, digamos, que tiene capacidad de reparar, lo que tiene en realidad es capacidad de aportar electrones a estos dímeros de timina, digamos, rompiendo esos enlaces entre las bases para poder restablecer, digamos, las timinas, cortar esos enlaces covalentes que tienen entre dos timinas contiguas, ¿sí? Por sus bases. Esta fotoliasa se activa con luz visible, lo cual es razonable, porque si hay luz UV, está permanentemente generando daño de ADN, entonces esta maquinaria estaría reparando todo el tiempo daños que se están produciendo. Cuando la luz UV impacta y genera el daño de ADN, y luego sobreviene luz visible, entonces esa luz visible, la bacteria dice, bueno, ya está, ya lo que me genera daño de ADN, ya está, ahora puedo restablecerme. Entonces la fotoliasa comienza a restablecer. Funciona con una flavoenzima porque tiene FAT-H eh, reducido, entonces permite, digamos, eh, aportar electrones a ese dímero de timina. Esto que está acá es simplemente para que vean que con un dímero de timina es posible, afecta no solo la replicación del DNA, sino que también afecta la transcripción del RNA. Acá tenemos un ARN que no tiene dímero de timinas, entonces cuando uno ve el mensajero que se forma, y corre el ARN, lo ve arriba, porque claro, la transcripción ocurre a lo largo del gen, ¿sí? En cambio, cuando hay dímeros de timina, digamos, por donde estamos viendo acá, ¿sí? Este es la incorporación de radioactivo al mensajero que se está generando. Sin dímero de timina, los mensajeros están acá. Pero cuando hay dímero de timina, lo que vemos es que el ARN se corta donde hay un dímero de timina. Sigo adelante. Bueno, este sistema es un sistema eh, también interesante para reparar dímeros de timina, distinto al anterior. Esto lo hace a través de este complejo VRAB. En realidad se llama reparación por oxidación de nucleótido, porque lo que hace es como un escaneo, y donde hay un dímero de timina se detiene todo este complejo, ¿sí? Cuando esto se detiene en ese complejo, lo que hace es con gasto de ATP es eliminar este grupo de proteínas que, esto es VRA, los amarillitos es VRA, ¿sí? Se va a VRA, queda solamente VRB y se incorpora otra proteína que se llama VRC. Les estoy, digamos, leyendo la diapositiva, que esta, digamos, es una nucleasa que corta el ADN. Al cortar, hacer un nick acá, se mueve, fíjense que es como una especie de juego, ¿no? Se mueve, hace otro nick, después viene la DNA por 1, y ustedes saben que la DNA por 1 lo que hace, o sea, es comer y comenzar de nuevo la replicación del DNA, llevándose, digamos, degradando, como tiene actividad exonucleasa 5' T', se come todo ese fragmento de DNA, ¿sí? Entonces lo que hace es mover este nick hasta que viene una ligasa y lo liga. Pero bueno, en verdad, este nick podría no estar, porque con el nick de acá ya es suficiente. Lo que hace es, si ustedes se fijan, o sea, la DNA polimer 1 podría hacer esto. Lo que pasa es que ese dímero de timina tampoco, o sea, la DNA polimerasa 1 es capaz, tiene actividades nucleosas 5' 3', pero fíjense que el dímero de timina también podría afectar la actividad de NAPOL 1. Entonces la helicasa en realidad lo que hace es sacar este fragmentito que está acá entre los dos nicks, ¿sí? Rompe los enlaces, los puentes de hidrógeno hasta el otro nick, deja un espacio vacío, no está dibujado, por eso no está bueno el gráfico,
pero deja, digamos, una simple cadena que es reparada por ADN por 1, porque acuérdense que ADN por 1, además de ser el corrimiento del NIC, lo que hace también es rellenar espacios huecos, ¿sí? Simple cadenas. Eso en humanos también existe, es una de los, digamos, de las vías de reparación de ADN de las más, digamos, las más usuales. Acá es un poquito más complejo. Tenemos el dímero de timina, que forma una estructura extraña en el ADN, es vista por, digamos, los sensores. En este caso es visto, hay una proteína RPA. Ustedes, alguien en la guía de problemas me puso todo el rol de la RPA en reparación del DNA y estaba bien, aunque en ese momento RPA era simplemente para hablar de las moléculas que se unen a simple cadena de DNA en la replicación, ¿verdad? Bueno, estas proteínas, RPA en realidad es Replication Protein A, ¿sí? Está asociada a la replicación, pero también tiene que ver con esta vía. Se asocia al ADN, incorpora dos tipos de moléculas, una de ellas es una... después, bueno, viene la... Fíjense, TF2H. Recuerdan que TF2H es un factor de transcripción que fosforila el C terminal de la RNA POL, pero además, de la RNA POL2, pero además también tenía actividad de licasa para abrir la cadena de DNA. Bueno, TF2H con esa actividad de licasa desaprovechada, no solo interactúa como factor de transcripción y permitir la transcripción, sino que en este caso simplemente para la reparación del DNA. Tiene como dos funciones en dos procesos biológicos completamente diferentes. Una es en la transcripción del DNA, es fundamental. Habíamos visto una tablita que sin ella el 90% de los genes no se transcribían, ¿sí? Pero también interviene en este pathway, en esta vía de reparación del DNA, ¿sí? Una vez que se incorporan estas proteínas, reclutan a TF2H, que con su actividad de licasa abre esas cadenas. Luego una de ellas produce un NIC, una endonucleasa produce un NIC de este lado, otra endonucleasa produce un NIC del otro lado, ¿sí? De esa horquilla que se generó. Se saca todo ese fragmento de DNA y viene una de estas DNA polimerasas. Fíjense que la DNA por E, ¿dónde está? Voy a poner el puntero. La DNA pole es una de las que interviene en reparar este DNA, ¿sí? Y luego viene la ligasa y liga ese fragmento, ¿sí? Ese espacio vacío que se había generado. Nuevamente aquí faltaría el dibujo donde muestra que el ADN queda simple cadena esperando su reparación. Con un oxidrilo libre perfectamente esperando 3', esperando que una DNA polimerasa reconozca ese oxidrilo libre, reconozca el molde y comience a incorporar nucleótidos de ADN, ¿sí? Bien. Bueno, esta es la reparación de, de una base, ¿sí? Acá es lo que yo me había confundido. Las bases oxidadas, también puede ser una base alquilada, pero también puede haber bases que se diaminen, ¿sí? Son diferentes modificaciones que sufren las bases, muchas veces por problemas, por productos de metabolitos de la misma célula, ¿sí? Esas oxidaciones son, digamos, entre las modificaciones que ocurren, es digamos, eh, hace que el nucleótido, digamos, esté alterado, no sea visto como una alteración en el ADN. Entonces lo que viene es, ante esa alteración, lo que viene es una glicosilasa, que lo que hace es romper la unión. A ver, déjame ver, casi. Eh, Déjamela ver porque esta me la estoy confundiendo, ¿sí? Como ven, tengo problemas con esta glicosilasa. No se dañada. Ayer lo vi, pero no.
Se me pasó. Se rompe el hidrato de carbono, se rompe la base. ¿Lo que digo? Ah, está bien, sí, sí. Perdón. Estaba bien lo que estaba diciendo. Se me hizo una laguna porque vi que rompía el azúcar, pensé que rompía el azúcar con la otra base. No, está bien, rompe, lo que hace es sacar la base, concretamente. Esta D-glicosilasa lo que hace es eliminar la base del nucleótido que está alterado, ¿sí? Al sacar la base se genera, digamos, un nucleótido sin base, simplemente está unida a sus otros nucleótidos de la cadena por las uniones fosfodiéster. Entonces viene una endonucleasa que reconoce solamente nucleótidos sin bases, ¿sí? Es una endonucleasa, o sea, es donde solamente ve la cadena, digamos, de hidrato de carbono, pero no tiene base, entonces eso no es un nucleótido correcto. Esa endonucleasa se da cuenta que le falta la base a ese nucleótido, lo corta, y entonces genera este pequeño gap de un solo nucleótido, pero la RNA polimerasa 1 es capaz de ver este pequeño gap, este pequeño alteración, entonces se une al oxidro 3' y acá sí comienza con su capacidad de poder ir moviendo con su actividad exonucleasa, poder comer algunos nucleótidos, pero hasta que viene una ligasa que lo repara, ¿sí? Es decir, no es que haya que reparar todos estos nucleótidos no hay que repararlos. La adenina polimerasa 1, una vez que se engancha, comienza a polimerizar hasta cierto trayecto. Y lo que va haciendo es el corrimiento de ese NIC que yo les comentaba. Una vez que viene una adenina ligasa, lo liga, entonces ahí se cierra la adenina y la adenina polimerasa se suelta, obviamente, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre en el mamífero, que el mismo mecanismo, tiene dos vías diferentes, ¿sí? Uno de ellos es bastante parecido al de las bacterias, que genera el reconocimiento de una base, digamos, viene una base alterada, entonces la glicosilasa rompe la unión de ese nucleótido entre el hidrato de carbono y la base, entonces queda un nucleótido sin base. Entonces ahí viene un sistema que reconoce eso, saca el nucleótido y luego, digamos, pone con la pol-B, en este caso la adenina polimerasa beta, el nucleótido y luego lo liga. Pero también hay otro sistema que utiliza eh, digamos, endonucleasa, que lo que hace es corta el nucleótido, gracias a una helicasa, digamos, se genera digamos, un espacio de simple cadena. Ese espacio de simple cadena se va completando con las polimerasas delta o epsilon, ¿sí? Y luego viene otra endonucleasa que corta este extremo que está sobresaliendo. O sea, fíjense que acá queda como unas 3 cadenas, ¿sí? Una cadena suelta y las dos cadenas formando los puentes de hidrógeno. Esta cadena que está suelta se corta con otra endonucleasa, luego viene una ligasa que lo liga. Luego, hasta ahora hemos hablado básicamente de libros de timina, nucleótidos modificados, ¿sí? Y ahora vamos a reparar lo que podrían ser bases mal apareadas. Las bases mal apareadas pueden ser por metilaciones, aunque también puede ser por alguno de las modificaciones de nucleótidos recién vistas, ¿sí? Si una base está mal apareada, es decir, no puede unirse por sus puentes hidrógeno de la reversa complementaria, eso genera una estructura en el ADN extraño, ¿sí? Acá está dibujado como esto, pero digamos hay una estructura que es un daño de ADN. Entonces, en este caso, lo que hace es reconocer, si esto ocurriera, por ejemplo, en un proceso de replicación, que es lo que está mostrando acá, realmente la reparación de mismatch ocurre básicamente en la replicación, estamos hablando acá de la bacteria, ¿sí? ¿Y por qué digo en la replicación? Porque si ustedes se fijan hay una cadena que tiene las metilaciones y la otra cadena que no. Entonces, no solo hay un mismatch
producido por la incorporación de una mutación, sino que además el sistema es capaz de ver cuál es la incorporación errónea. La incorporación errónea está en la cadena de arriba o en la cadena de abajo. Bueno, en la cadena de abajo. ¿Por qué? Porque es la que se formó de nuevo. Es la que la DNA polimerasa puso el error. ¿Cómo lo sé? Porque la DNA, la cadena de DNA vieja, el molde, tiene metilaciones en su ADN. Está marcada como la cadena vieja, mientras que la cadena nueva no tiene metilaciones hasta el final de que se completa la replicación del DNA. ¿Sí? Entonces, el sistema de reparación es capaz de saber cuál es la que está bien y cuál es la que está mal, va y repara. ¿Cómo repara? Bueno, hay un montón de proteínas que reconocen esto, generan un nick, generan un espacio muy parecido a lo que estaba antes, un espacio simple cadena, y luego se completa. ¿Sí? Y luego, ahí sí, una vez que se completa y se termina la replicación, viene una metiltransferasa que metila el ADN para marcar la otra cadena como una cadena que ya se replicó y que está bien. ¿Sí? Bueno, la rotura de doble cadena es de la más peligrosa de todas porque suelta a dos brazos del cromosoma. En un cromosoma eucariota uno puede darse cuenta que, digamos, los brazos se separan en un ADN circular, esos se separan. Si hay mucho doble cadena, se separan pedacitos además. ¿Sí? Entonces, esa rotura de doble cadena hay que repararla inmediatamente. ¿Cómo reparamos algo que se separa? Bien. La bacteria, primero hay que reconocer que hay un extremo roto, un extremo, digamos, de doble cadena roto. En el caso de la bacteria es porque no está circular. ¿Sí? Hay un extremo que quedó libre. ¿Sí? Entonces ese extremo de ADN roto, doble cadena, se une a un grupo de proteínas que sensan esa rotura. ¿Sí? Estas proteínas que van sensando se mueven por el ADN, en el caso de las bacterias, un sistema bastante extraño, hasta que llega a unos sitios que se llaman chi. Esos sitios que se llaman chi tienen una secuencia de ADN que permite ser reconocida por este complejo, ¿sí? Y esas secuencias chi están dispersas en todo el cromosoma de la bacteria. Si hay de esas, acá dice que hay, digamos, cada 5.000 pares de bases, más o menos alrededor, hay una de esas secuencias que es TGG, TGG, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando reconoce ese sistema, todo esto que, fíjense que esto lo que hace es, tiene una actividad casi exonucleasa, exonucleasa, que va generando una simple cadena importante, ¿sí? Esa cadena, a medida que va pasando este complejo, se vuelve a recomponer en su doble cadena, pero cuando llega acá tiene una horquillita simple cadena y otra horquillita simple cadena. Esta horquillita simple cadena, cuando llega a una región chi, hace un corte, ¿sí? En esta región chi y genera una simple cadena. O sea, este complejo genera un corte en esa región chi, entonces se genera una simple cadena que es enseguida vista por unas proteínas que se llama REC-A, que ya la habíamos visto antes en otra función. En este caso, REC-A genera un filamento, ¿sí? Un filamento de recombinación se llama, porque genera un montón de proteínas REC-A en esa simple cadena rápidamente, de tal manera que esa cadena de DNA no vuelva a generar una doble cadena con digamos, la otra parte. Y esa REC-A lo que hace es buscar, como tal, la meiosis, el crossover en lo que vieron en genética, busca una cadena molde, ¿sí? Que generalmente esto obviamente ocurre cuando la bacteria se está replicando, porque si no se está replicando no hay cadena molde, ¿sí? Entonces, se encuentra una cadena molde, genera esta replicación, genera este bucle, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, se genera, digamos, este bucle se engancha en la otra cadena y genera, digamos, una especie de recombinación entre dos regiones. Y tal,
como sucede con en lo que vimos en meiosis, luego se produce el corte, se produce esa estructura entre las dos cadenas de ADN, se corta y quedan dos cromosomas intactos, ¿sí? En uno de ellos el ADN se corrige, en el otro el ADN se saltea, la replicación puede seguir ocurriendo, pero puede quedar fijada en el ADN resultante. Y si queda fijada en el ARN resultante, ¿sí?, como en este caso, ese ADN luego puede ser corregido por otra de las maquinarias que vimos anteriormente. Digamos, si estamos replicando y tenemos esta rotura de DNA, fíjense que lo que estamos haciendo básicamente es resolver una fractura de DNA, ¿sí? Porque esto mismo ocurre del otro lado del fragmento, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es unir esas dos cadenas en base a una molde que se está replicando. No sé si se ve claramente acá. Lo vamos a ver bien cuando veamos recombinación homóloga en eucariotas, ¿sí? Porque fíjense que acá, en esta viene la horquilla por el otro lado, ¿sí? Entonces lo que estamos teniendo al hacer este enganche acá es generar un molde para la otra cadena que se le separó. De pronto la otra cadena polimerasa se quedaría sin molde. Lo que estamos haciendo es enganchar con la otra parte de la cadena nueva que se está generando y de esa manera unir las dos partes de la cadena. No sé si es muy visible, voy a ver si encuentro una figura que nos pueda mostrar esto mejor, ¿sí? La verdad es que me doy cuenta ahora que esto no es muy visible para ver cómo enganchamos las dos cadenas que se soltaron. Sabemos que es una recombinación, pero no podemos ver las dos cadenas que se engancharon. De todas maneras es igual que lo que vieron en genética. Cuando, digamos, en genética la recombinación ocurre un corte de las dos cadenas, ¿sí? Vamos a ver si lo vemos acá en eucariotas, ¿sí? Aquí tengo una buena diapositiva del eucariota. A ver qué hora es. Las 10:23. ¿Quieren que hagamos un recreo hasta las 11 menos cuarto? 11 menos cuarto nos vemos. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno.